Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy la host de este podcast, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal para mujeres emprendedoras, soy también mamá. Les agradezco mucho por estar aquí acompañándome hoy en este nuevo episodio. El episodio de hoy se llama La psicología del color, cómo usar el color a nuestro favor. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy integrado con mis dos negocios, con la parte de diseño interior holístico y con la parte de marca personal, y es el tema de la psicología del color. Muchas veces este tema se subestima y no se le da la importancia que tiene realmente en parte de comunicación visual. Y en este episodio no vamos a hablar de tendencias, sino que vamos a hablar de la parte de frecuencia y vibración. Entonces les voy a hablar de los colores, de cómo estos nos afectan nuestra parte psicológica, cómo afecta nuestro sistema nervioso y cómo podemos usarlos entonces a nuestro favor en el hogar y en la parte de marca personal. Voy a empezar entonces haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y te has sentido inmediatamente tensa? Como que te quieres ir de ahí, como que hay algo que no sabes por qué no te sientes bien. O al revés, ¿alguna vez te has vestido de alguna manera en que te ayuda a sentirte con mucha más autoestima, con mucha más confianza en ti misma, que te ayuda a sentirte de una manera diferente? Esto no es casualidad y muchas veces tiene que ver con el color que usas y con los colores que tienes a tu alrededor que están comunicándose directamente con tu sistema nervioso. El color es una herramienta para la regulación del sistema nervioso, para la regulación emocional también. Hoy entonces les voy a enseñar cómo usar el color como un aliado consciente para poder ayudarte a tener muchísimo más bienestar en tu vida y también que te pueda llevar al éxito de tu negocio a través de tu marca personal. Entonces, como primera cosa, les voy a explicar qué es el color. El color es una frecuencia, es una onda de luz. Cada color tiene su propia onda diferente y esa energía tiene una frecuencia que impacta nuestro sistema nervioso y también que impacta nuestra energía vital. Conocer este lenguaje oculto de los colores es el primer paso para dejar de ser víctimas de nuestro entorno y convertirnos en creadores, poder usar conscientemente el color de las cosas que están a nuestro alrededor para nuestro bienestar. Como primera cosa, voy a separar los colores en tres grandes grupos. El primero es el grupo de la energía Yang, que es una energía muy fuerte, que es toda la parte de los colores cálidos, entonces rojos, naranjas, amarillos, como todos esos colores que asociamos con la pasión, con el fuego, con la energía. Son todos colores que transmiten muchísima energía. Entre sus propiedades, aparte de ser colores cálidos, son colores que aumentan el metabolismo. Son colores que aumentan la pasión, la acción, que aumentan la energía, que aumentan las ganas de hacer cosas. Y estos colores se pueden conectar muy bien con toda la parte de disciplina, de acción, y son colores que nos ayudan a ser más creativos también. Entonces, por ejemplo, complementos de este color en lugares como una oficina puede funcionar muy bien porque nos dan esa energía extra que necesitamos, que nos ayudan a ser creativos, que nos dan energía para poder crear y para poder hacer también las tareas que tenemos que hacer, pero hay que tener mucho cuidado que no se vuelva demasiado porque si no está balanceado, se vuelven pesados y nos pueden llevar a emociones como la ansiedad, como la rabia, como la desesperación, porque son colores muy intensos que nos afectan mucho directamente. Yo normalmente lo que hago con estos colores es que los uso como acentos en diferentes cosas, en pequeños objetos, en pequeños accesorios, porque así podemos obtener sus beneficios sin que se vuelva demasiado. El segundo grupo de colores son los colores fríos, que son los colores azules, verdes, violetas. Estos colores hacen parte de la energía Yin, que es una energía de la calma. Entonces, entre sus propiedades, aparte de ser colores fríos que bajan la presión arterial, que promueven la sanación, facilitan también la introspección, la meditación, son perfectos para lugares en donde queremos relajarnos, en donde queremos descansar, en donde queremos conexión espiritual, conexión con nosotros mismos, descanso. Entonces lugares, por ejemplo, como la habitación, los hospitales también
se benefician muchísimo de estos colores porque pueden transmitir a las personas emociones de calma y pueden ayudar incluso al cuerpo físico a regenerarse y a recuperarse de manera mucho más rápida. Estos colores fríos también, sobre todo los verdes y los azules, nos llevan mucho hacia la naturaleza. Entonces, pensando en el color de los árboles, de las plantas, el color del cielo, del agua, del mar, son estos colores que también al conectarnos de alguna manera con la naturaleza nos están ayudando como a enraizarnos, como a hacer grounding y a tener el sistema nervioso mucho más en calma y mucho más regulado. Como en todo, no hay que exagerar, entonces si uno se va ya al extremo de tener solo colores fríos, el ambiente también puede volverse muy inhóspito y puede llevar hacia la tristeza o la inacción. Eso también uno lo puede ver cuando los espacios son demasiado minimalistas, que tienen todo blanco, todo gris, todo solo azul o verde, como de un solo color, tono muy bajo, que se vuelven tan neutros que se vuelven es como estériles los espacios. Y esto lo vamos a hablar ya mismo del tercer grupo de colores, que son los colores neutros, que son los colores tierras, el color blanco, los colores grises, unos marrones. Entonces estamos ahí como en esos colores muy naturales, pero neutros. Y estos colores actúan como ancla, dan estabilidad, actúan también como fondo muchas veces y permiten que la energía del habitante sea la protagonista, como que realzan también la energía de otros elementos. Por ejemplo, cuando incluimos otros elementos de otros colores, realzan su energía, porque si ponemos, por ejemplo, en un cuarto todo verde, no va a tener el mismo efecto que si tenemos, por ejemplo, los muros claros con objetos y diferentes accesorios en verde o en azul que se realzan, ¿no? Como que se activan. Entonces, cuando es todo el mismo color, el mismo fondo, también los colores se pierden mucho y también generan como esa sensación de poca profundidad y como de ahogo. Lo que hay que tener en cuenta con los colores tierra es que cuando son demasiados y cuando es muy monótono puede sentirse con falta de personalidad, puede sentirse estéril, como les decía antes, puede sentirse demasiado plano, puede sentirse que le falta ese ingrediente que le da el ser más. Entonces esto aplica en los tres grupos, no hay que exagerar. Los colores neutros, como yo normalmente lo hago, los uso como fondo y agrego acentos de color. Yo soy mucho más amiga, por decirlo de alguna manera, de los colores fríos, de los colores verdes y azules, porque yo en mis proyectos lo que más quiero transmitir a las personas y a los habitantes de los hogares es esa sensación de calma, de paz, de serenidad, de conexión con la naturaleza, de tranquilidad. Es una cosa personal y es una cosa que hablo con mis clientes antes de empezar sus proyectos, pero pasa muchas veces que en algunos espacios específicos podemos agregar colores cálidos. Por ejemplo, una oficina, en un proyecto que estoy terminando ahorita, hicimos los asientos fue en colores cálidos, en colores terracotas, porque es perfecto para ese espacio. Mientras que, por ejemplo, en las habitaciones eran azules claros, azules muy grisáceos, colores mucho más tranquilos o rosados tipo salmón, colores taupé. Entonces es como irse por esas ramitas viendo muy claramente cómo estos colores conectan con las personas, pero también ayudan a esas personas a vivir ese espacio como quieren vivir y a conectar con esas emociones que queremos transmitir y que ellos quieren conectar en su casa. Así que a través del diseño interior holístico es donde integramos la psicología del color con la funcionalidad y la serenidad. La pregunta no es ¿qué color me gusta?, sino la pregunta es ¿qué emoción necesito sostener en este espacio? Y también ¿qué color me produce eso y por qué? Obviamente también hay partes muy personales de la historia de nosotros, de cómo hemos crecido, de preferencias personales, que también cambia un poco la percepción de los colores, la parte cultural también los cambia. Yo en este episodio es, digamos, muy general, es como lo más general para explicarles un poco de dónde nace la psicología del color y cómo nos afectan, pero los colores en realidad también tienen muchísimos conexiones con nosotros de manera específica. Entonces, colores, por ejemplo, como el violeta, que para mí puede ser un color que me produce calma, para alguien en otra cultura o que haya crecido de manera diferente, que tenga también alguna relación con ese color, puede que no le produzca la misma sensación. Entonces, también ya ahí digamos que habría que entrar un poquito más en profundidad a mirar a esa persona en específico o a esa familia en específico este color, qué sensaciones les produce, pero en este episodio les estoy hablando de la manera general para que ustedes puedan empezar a entender los principios y empezar a reflexionar a mí qué me produce y cómo me hace sentir y cómo lo puedo usar en mi casa, en ese caso. La receta emocional para el hogar de toda la parte de bienestar sería pensar los dormitorios como espacio de relajación,
en donde los colores deben ser mucho más tranquilos, en donde los colores deben conectar con la calma, con la serenidad, con el descanso, con la reflexión, con la tranquilidad. Entonces, normalmente yo usaría colores que soportan esto, ¿no? Que ayudan al descanso profundo, colores como el verde suave, como azules tenues, dan también calma mental, ayudan también a la conexión y a pensar en sanación, por ejemplo, las personas que tienen algún problema de salud. Y se puede ver porque yo, por ejemplo, tuve una cliente que le encantaba el color rojo y su casa era llena de colores rojos, amarillos, o sea, como todos estos colores cálidos. Y asimismo es una persona bastante ansiosa, que tiene mucha ansiedad y entonces trabajamos un poco sobre ese tema. Lo miramos a fondo porque le encanta el color rojo, todo lo quería rojo. Entonces, al ir encontrando ese equilibrio en su espacio, ella podía disfrutar del color rojo sin que fuera demasiado y también en ese sentido ayudar su sistema nervioso a tranquilizarse, a regularse, a bajar como esa intensidad de toda esa energía para poder centrarse y estar mucho mejor, pero de todas maneras teniendo algunos de sus accesorios y de sus cosas que le gustaban en estos tonos. Para la oficina, como les decía antes, que es un espacio de energía y de creatividad, podríamos poner hay esos toques de colores cálidos, por ejemplo, como amarillo o terracotas o hacia rojos o naranjas. Yo no soy muy amiga de esos colores. En esa gama de colores a mí me gustan más los terracotas, los colores salmón y los colores mostaza. No soy muy amiga como del amarillo puro, del rojo puro, ni el anaranjado, pero eso también son preferencias personales. Entonces, como los uso, es como en esas variaciones que de todas maneras conectan un poco más con la tierra, con la naturaleza, no son tan artificiales y son un poco más como muted, como que se les baja el tono. Otra cosa, por ejemplo, en la cocina y el comedor, es importante sí tener colores que inviten a la reunión, como al estar en familia, a la parte social, pero también tener en cuenta que demasiado por rojo o demasiado naranja pueden contribuir a que uno tenga también más apetito. Y eso es exactamente lo que hacen las cadenas de comida rápida. Si no lo han notado, la mayoría de cadenas de comida rápida usan esos colores cálidos porque a uno le da más apetito, le dan más ganas de comer, come más rápido, entonces come más. Entonces también por eso es importante ir evaluando cada espacio con su energía, con lo que es su propósito y con los hábitos de la familia para poder balancear qué se quiere en cada espacio. Esto es uno de los pasos que hago con mis clientes de diseño interior holístico, porque no elegimos los colores por moda o por lo que se ve bien, porque hay muchos colores que se ven bien, casi todos se ven bien puestos en la manera correcta, sino que analizamos la parte energética, analizamos los hábitos de la familia, analizamos ellos qué quieren sentir en su casa, ellos cómo se quieren comportar, cómo son sus hábitos, cómo son sus dinámicas familiares, qué cosas quieren hacer, quieren sentir, en dónde. Entonces es un proceso complejo porque hay que poner muchas cosas juntas, muchos también integrantes de la familia que tienen preferencias diferentes y necesidades diferentes, pero poco a poco es como un rompecabezas que se va armando hasta encontrar algo que funciona para todos. Así que en mi diseño interior holístico, la paleta de color refleja la intención y es como una fórmula energética que nos ayuda a manifestar eso que estamos buscando y es también una herramienta para alinear el espacio con nuestra alma y poder generar cambios positivos en nuestra vida a través de hábitos, a través de comportamientos, a través de emociones, a través de pensamientos. Entonces todo esto se va influenciando desde ahí. El tercer punto importante de este episodio es hablar de la marca personal y el color. Los colores tienen un poder enorme en la parte de comunicación visual y en la marca personal también es así. Esta regla sigue cuanto a la marca personal y es una señal energética que uno envía al universo y que uno también envía a su cliente ideal cuando usa un cierto tipo de colores en sus marcas. Entonces, ¿cómo conectar, por ejemplo, con la manifestación? El color que uno elige para su marca es la primera impresión de su propósito. Entonces, si uno lo hace conscientemente. Entonces, una persona que de pronto no nos conoce, que entra a nuestra página web o que entra a nuestro Instagram, por ejemplo, y ve nuestra paleta de color, ve nuestros posts, ve todo lo que hacemos, en la página web también ve el tipo de fotografías que usamos, el tipo de colores, empieza subconscientemente a recibir señales y a tener impresiones y emociones. Una cosa que ustedes pueden hacer si ya tienen una página web o tienen una marca es preguntarle a alguien sin decirles el contexto, simplemente decirles tú cuando ves mi página, mostrárselas o mi Instagram o lo que sea, qué es lo que sientes, qué emociones te produce. Y ahí también ustedes empiezan a ver. Pueden preguntar a diferentes personas y ver si están conectando, si lo que la están recibiendo las otras personas conecta con sus valores y con lo que ustedes quieren transmitir. Entonces, por ejemplo, un negocio que sea de sanación, de calma,
algo de pronto que vaya mucho hacia el bienestar, o puede ser también hacia la parte de terapia o de psicología, uno no usaría colores rojos intensos o naranjas intensos. Uno lo que haría es buscar colores profundos, pero como muy tenues, que conecten con esas emociones que queremos conectar, de sanación, de calma, de tranquilidad, de poder tener esa energía sin sentirnos agobiados. Entonces ahí se usarían colores. Yo pues me iría mucho más por colores fríos, por colores, ver colores cálidos, pero como les decía antes, muted, o sea, como con el tono mucho más bajo para que no sean abrumadores. Por ejemplo, si uno es un personal trainer, un entrenador personal, uno podría usar colores mucho más que activen a la energía, ¿cierto? Porque eso es lo que uno quiere transmitirle a sus clientes, las ganas de hacer ejercicio, las ganas de entrenar, las ganas de ponerse en forma. Entonces, por eso es importante ver qué es lo que uno quiere, cuál es el propósito que tiene nuestro negocio del alma y cómo transmitirlo. Y esto es exactamente lo que yo hago también con mis clientes de marca personal. Hacemos todo este análisis de todo lo que representa su marca, de los valores, de su propósito, de su misión, su visión, todo lo que es para ellos ese negocio del alma que se alinea realmente con su alma, entonces ver cómo se alinea y ajustar y luego expresar eso en toda la parte visual y de comunicación. En conclusión, el color es una herramienta accesible para transformar el estado emocional y nuestro entorno y también las extensiones de nosotros mismos como nuestro hogar y como nuestro negocio del alma. Es una de las formas más fáciles de diseñar nuestro bienestar, de ayudar a nuestro sistema nervioso a regularse, de enviarle también la señal correcta al universo de qué es lo que hacemos, de cuál es nuestro propósito y poder alinearnos con nuestra alma a través de nuestros valores. Es importante dejar de elegir el color solo por gusto, solo como porque me gusta y ya, sino empezar a elegirlo con intención y a pensar con este color que quiero comunicar, con vestirme de esta manera que quiero atraer o que quiero mostrarle a las personas, que quiero comunicar más que mostrarle a las personas, igual en la marca personal, igual en el hogar. ¿Qué es lo que quiero lograr a través de mi espacio, a través de mi marca, a través de mi ropa, de mi forma de vestir, para poder atraer eso a mi vida con esos colores y cómo? La pregunta de reflexión que les dejo es: ¿qué emoción necesitas sentir con más frecuencia esta semana? Entonces, escoger una: calma, enfoque, pasión. ¿Qué tipo de emoción quieres sentir más esta semana? Y pensar cómo puedes inyectar ese color en tu espacio o en tu ropa también hoy mismo y ver los cambios, ver cómo te sientes, ver cómo afecta también tu estado de ánimo y ver cómo poco a poco todas estas cosas van creando tu realidad en tu día a día. Me encantaría leer sus reflexiones sobre este tema. Las pueden compartir, por favor, conmigo en mi Instagram. Muchísimas gracias por acompañarme. Les envío un abrazo enorme y nos vemos en nuestro próximo episodio.